Hola, ¿qué tal amigas y amigas? Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño auditorio. Este pequeño auditorio que en un principio, cuando éramos apenas 70 seguidores, queríamos ser 200, porque no aspiramos a las multitudes, aspiramos a llenar uno, dos, tres salones de clase. Esa fue nuestra primera meta, 200 seguidores, 200 asientos en este pequeño auditorio para hablar, para enseñar, para dialogar. Y bueno, ya pasamos los 1100 seguidores, una cosa loquísima. Agradezco a las personas que nos están siguiendo. Sobre todo la mayoría de las personas que nos siguen son hombres. Eso es lo que nos arroja la estadística. De 1000 personas, de 1100 personas, 1000 son hombres de los que nos observan. Estamos buscando también otro tipo de masculinidad, otro tipo de referentes masculinos, ¿no? Personas que piensan, que crean, que hacen muchas cosas. Y por ejemplo, hoy en el pequeño auditorio tenemos el honor de tener al profesor Jesús Puerta. Profesor Jesús Puerta no solamente es profesor, es escritor también. Realmente tiene un perfil bastante multidisciplinario, por decirlo de algún modo, siempre dedicado a la reflexión, a la creación. Él es licenciado en comunicación social, nació en La Guaira en el 56, tiene una maestría en literatura latinoamericana y es doctor en ciencias sociales. Dentro de sus actividades académicas, bueno, ha sido profesor de la Universidad de Carabobo, de la Escuela de Planificación Nacional, fue fundador del doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Carabobo y fundador de la revista Estudios Culturales. También fue ex director de la revista Fases de la Universidad de Carabobo y ponente en eventos científicos. Entre otras actividades profesionales, bueno, es columnista en varios medios, lo conocemos como un destacado columnista. Constantemente está haciendo interpretación de la realidad nacional, global, en diferentes espacios. Me gusta pensar que va más allá de la columna de opinión, va más cercano, me parece, a la crítica cultural. También fue asesor de la Corporación de Radiodifusión de Nicaragua, reportero en Notitarde y Últimas Noticias. Entre sus libros está El último de los agrios, Círculo Abierto, I Love Capucha, Arena, un bello crimen, El humorismo fantástico de Julio Garmendia, Modernidad y cuento en Venezuela, Interpretar el horizonte, Cuando los pueblos interpretan. Bueno, y además ha contribuido en capítulos de varios libros y es compositor con más de 50 canciones. Y recientemente también publicó la novela Un bello crimen, La bruja y Raskolnikov, que es como creo, entiendo que es uno de tus últimos títulos. Pero ya es momento de recibir a nuestro invitado, pero primero quiero invitarles a darle me gusta y a compartir este video que seguramente alguna amiga, amigo de tu propia comunidad de sentido lo va a encontrar útil. Bienvenido, profesor Jesús Puerta, al pequeño auditorio. Bueno, gracias por la invitación, Miguel. Bueno, aquí estamos, pues. Aquí estamos desde el trópico. Profe, tienes una carrera bastante dilatada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces para balancear todo eso, no? Si el pensamiento, la reflexividad, el criterio académico, pero también la creatividad, ¿no? ¿Cómo abrazas todo eso? Bueno, yo empecé siendo periodista y ya como estudiante militaba y eso, tú sabes que la militancia política lo disciplina a uno, lo obliga a disciplinarse. Hubo un momento en que trabajaba, pagaba mis estudios y además estaba encargado de organizar gente en el estado Miranda, en Venezuela. Bueno, yo fui periodista, soy periodista en varios medios, en radio, en prensa. Después me puse a ser profesor universitario. Y bueno, empecé a escribir las cosas, tú sabes que eso sale, no te sabría explicar cómo combino, bueno, lo hice, no sé cómo. Ah, bueno, y las canciones, sí, desde la onda de Silvio Rodríguez, tú sabes que en la década de los 70 eh, uno escuchaba mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y eso, y los Beatles, yo soy Beatles maníaco. Y bueno, de esa mezcla salían cosas, pues un poco como para emular. Interesante. Y sí, combino esas cosas, combino la fase de narrador, más que todo. Yo no hago poesía, la única poesía que hago yo serían las canciones, digo yo.
la narrativa y el ensayo me interesan como género, además. Y bueno, la actividad académica que me ha obligado pues a manejarme en el ambiente de las publicaciones de las revistas científicas y las revistas no tan científicas, pues, revistas culturales de algunos periódicos de aquí del Estado Carabobo. Qué interesante. Sí, Te iba a hacer una pregunta, porque bueno, el periodismo es una disciplina bastante delicada, ¿no? Que ha sufrido distintas sí. transformaciones. Yo suelo hablar a veces, yo soy sociólogo y los sociólogos estamos irremediablemente peleados con el periodismo, ¿no? Claro, sí, sobre todo por este asunto que se dice a veces de em, un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad, ¿no? Pero se Un nota que, milímetro. exacto, pero se nota que en tu carrera como comunicador te moviste de la comunicación como a un área como más especializada como las ciencias sociales, como la literatura, también como para darle, supongo, para darle mayor densidad a aquello. ¿O cómo haces? Más bien mi pregunta sería, para ir más allá de esos límites epistemológicos que tiene el periodismo, ¿no? Porque los tiene, ¿no? La comunicación, cómo la han Claro. establecido como industria. ¿Cómo hiciste para atravesar Bueno, esa lógica? tal vez la ventaja sea eso que tú dices, pues el periodismo y la comunicación social es como un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad, porque uno igual habla del estilo de composición de los Rolling Stones contra el estilo de composición de los Beatles, va desde ese tema hasta pasando por la ciencia ficción, llegando a las teorías del desarrollo y además con una cachaza una, una audacia que da la ignorancia, pues uno habla de cualquier tema, tal vez sin la profundidad de vida. A mí me han confundido, a mí me han dicho, tú eres economista, no, tú eres sociólogo, no, y no dan, porque hasta de teología me permito opinar a veces, no, eso no es así, en la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa. Entonces uno no sé si es que soy muy charlatán o algo manejo de las cosas. Por supuesto, yo soy el primero que sé que tengo mucha debilidad en ese sentido, pero sí, son muy diversas los intereses. Eso se canalizó cuando tuve la oportunidad de crear un espacio en la Universidad de Carabobo con el doctorado en estudios culturales, porque mi trayectoria intelectual fue efectivamente del periodismo, profesión de la cual fui expulsado prácticamente porque se me ocurrió participar en la organización de un sindicato y tú sabes que eso es pecado en los medios de comunicación en Venezuela, salvo en Caracas. Pero en el resto del país ningún periodista puede sindicalizarse. Nunca, nunca, no, tampoco hoy. Entonces, después de esa experiencia, bueno, no conseguí trabajo de periodista e incursioné como profesor universitario y tuve que meterme a hacer una maestría en literatura. Entonces, bueno, ese era un campo que cuando lo conocía, porque yo siempre he sido lector, los niveles de sofisticación de las teorías literarias, la lingüística, eso era totalmente desconocido para mí. Claro. Y luego de allí, bueno, el doctorado de Ciencias Sociales, sentía que cuando entré al doctorado de Ciencias Sociales en la UCB, paradójicamente sentía que tenía una ventaja porque venía equipado con análisis de discurso, lingüística, el análisis literario y precisamente me tocó estar en el doctorado cuando hubo todo este boom de la posmodernidad, del giro lingüístico de la filosofía. Entonces sí, tenía cierta ventaja sobre los sociólogos. Claro, claro, claro. Nosotros ya manejamos la cuestión lingüística y como que entendíamos de qué estaban hablando. Pues para mucha gente, ¿de qué están hablando? ¿Cómo es eso del giro lingüístico? Entonces fui combinando las cosas, pues. Menos mal, tuve esa fortuna a pesar de todas las aventuras que corrí en mis años. Me Sí, parece muy interesante, sobre todo porque, por ejemplo, un artículo que leí tuyo hace poco en Aporrea, que se llama Venezuela, espacio tibio de la Guerra Fría, lo publicaste el domingo 30 de junio. Parece muy interesante, ¿no? Porque haces como un recorrido, es decir, vas desde lo local hasta lo global, ¿no?
y Sí, cómo el situacional venezolano puede ser de algún modo simplemente el reflejo de una crisis sistémica más compleja, ¿no? En la cual hay muchos actores involucrados en la región, etcétera. Y yo siento que, bueno, para llegar a ese lenguaje se necesita también el lenguaje del periodismo, ¿no? En el buen sentido, como estamos hablando, ¿no? Es decir, ese periodista que tú dices que se transformó en otra cosa, en un crítico cultural, una persona que es capaz de enlazar y poner en diálogo distintas referencias y qué es lo que realmente, digamos, son las lecturas más profundas. Hace poco hablaba con José Romero Lozaco, quien es un filósofo de colonial venezolano. Hablábamos sobre un libro de Manfred Gehrig sobre economía y comentábamos como, em, digamos, la debilidad que puede haber en ciertas lecturas cuando son solamente centradas en una disciplina. Por ejemplo, un libro que interpreta la realidad venezolana solamente a través de la economía, por ejemplo, o del determinismo económico, ¿no? Pero yo veo en perfiles como el tuyo, como unos perfiles bastante diversos que le permiten pensar otras cosas. Por ejemplo, y con esto te doy la palabra, ¿no? Marx no era economista, y miremos lo que hizo, ¿no? sí. Sí, además yo tuve, o la otra fortuna que yo tuve es que tuve una gran amistad con Rigoberto Lanz. Interesante. Justamente cuando Rigoberto venía ¿cómo te digo? Iba hacia la formulación de un posmodernismo allí, que él llamó un posmodernismo crítico, pero en realidad era como una especie de, él mismo lo dijo, que él era un francotirador teórico y epistemológico, entonces le metía todo. Y además llegó la influencia de Edgar Morán, ¿no? De la teoría de la La complejidad. complejidad, claro. Entonces, entonces ahí se me legitimó el arroz con mango que tenía en la cabeza. Mi ensalada se legitimó con ese giro que dio el conjunto de las ciencias sociales y de la ciencia en general, ¿no? Me obligó a leer ciertas cosas que, bueno, ahí dándole. Entonces, sí, bueno, la cuestión esta del punto tibio, yo tengo un temor, lo estaba compartiendo hace poco con unos amigos, porque yo tengo amigos en varias partes del mundo, ¿no? Bueno, tú estás en... Esa es la ventaja, una de las ventajas de la migración venezolana, que uno tiene amigos venezolanos hasta en Australia, Ujú. ¿no? Una novia mía de la universidad tiene hijos en Australia, Wow. imagínate, o sea, entonces, Bueno, entonces mi cuñada vive en Australia. imagínate, o sea, tenemos venezolanos en todas partes y de alguna manera los venezolanos seguimos relacionando por como somos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos en Alemania, en España, en Francia, y uno ve que ahí hay un ambiente de guerra. Se respira la amenaza, el tema de los misiles hipersónicos. Tengo una amiga que está en el Líbano, entonces, oye, está de cerquita con el problema del Medio Oriente, la gente que está en Asia. Entonces hay un ambiente de guerra, hay un ambiente de muchas tensiones hoy en el mundo y sale el presidente Maduro hablando de que, bueno, aquí están los rusos y pone a los rusos y los chinos. Claro, uno sabe que eso es parte de la campaña electoral y de las negociaciones que ahorita hay entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Esas, esas expresiones como de guapetón de barrio, pues bueno, si se meten conmigo, aquí están los Claro, chinos y los rusos, pero si uno ve el contexto, uno ve que sí, efectivamente la cosa se está caldeando y bueno, hay un genocidio ahorita en Palestina, hay muchas tensiones en Asia, esas alianzas militares que se están conformando, de verdad que, y uno confronta con la situación previa a la Segunda Guerra Mundial y tú te asusta, pues, claro. bueno, uno sí, uno se asusta. Por otro lado, ve que en Estados Unidos los dos líderes tienen su bate quebrado, como decimos en Venezuela, pues uno es un anciano que se confunde, que tiene confusiones mentales, el actual presidente, evidencia su senilidad, y del otro lado un tipo que es un gran irresponsable, o sea, Trump lo que es un gran irresponsable.
aparte de que representa es un fenómeno que no es tan nuevo, es como el paleoconservadurismo, lo llama Dugin, el filósofo este ruso que dicen que fue asesor de Putin, que también es un ultraconservador. Sí, Entonces tú Alexander ves Dugin, que sí. Alexander Mm. Dugin. Entonces tú ves que hay un patuque que tal vez los venezolanos metidos en el drama diario de que te alcance los ingresos, porque ya no se puede hablar de quincena porque son bonos, y bueno, tú emprendes, haces emprendimientos para poder sobrevivir. A veces no vemos, pero sí estamos metidos, estamos en el mundo, pues, y el mundo se está poniendo difícil, se está poniendo preocupante. Qué interesante. Te quería hacer una pregunta que me surgió cuando estabas hablando sobre el periodismo. Decías que, que uno no se puede sindicalizar en el periodismo más allá de Caracas. ¿Eso sigue siendo vigente en el presente? Así es, así es. Bueno, la experiencia del sindicato de Notitarde fue del año 86, 1986. Y fíjate, a mí me calificaron el despido, bueno, eso, el Hace cuento es muy 37 largo, no, años. no Hace lo... 37 años. Otro país, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero básicamente sigue siendo el mismo. En ese sentido, por supuesto, la práctica del periodismo hoy en Venezuela ha cambiado en el sentido de que se ha virtualizado. Pues, el uso de estos instrumentos, de estos medios, ha desplazado casi totalmente, incluso hasta la televisión. Entonces, hay plataformas informativas, ha cambiado en ese sentido, pues. Pero en lo que se refiere a derechos laborales y todas esas cuestiones, el país nunca cambió. En Caracas hay un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que tiene muchos años, desde la década de los 50 existe ese sindicato, pero en el resto del país no era posible. O sea, las empresas de periódicos o de radio, bueno, la radio es otra realidad laboral porque en la radio son más que todo emprendedores, pues gente que compra el espacio en la emisora de radio y hace su programa. Pero en el espacio de los periódicos, por ejemplo, organizar un sindicato, eso te podía costar toda la carrera. A mí me costó la carrera. Yo no conseguía trabajo en ningún medio, en ninguna parte, salvo en Caracas, y en Caracas no había, no había chance. Entonces esa circunstancia me obligó a meterme académico. Interesante, porque al Sí. final terminaste desarrollando una carrera súper sólida en otro espacio, ¿no? Sí, sí, menos mal. Sí, tuve Menos esa mal. fortuna. Bueno, Claro. sí, claro. Por no decir gracias a Dios. Lo que pasa es que la expresión gracias a Dios es muy común, pero me da risa porque hay una amiga que vive en Chile y ella dice mucho gracias a Dios. Entonces estaba hablando de que se murieron unos niños en un hospital en Santiago y después de que dice la tragedia, dice, bueno, gracias a Dios, pero gracias a Dios que se murieron los niños. Eso me da cierta risa, Claro, esa sí. expresión, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, sí, gracias a Dios estamos aquí hablando sobre Venezuela, sobre tu Eh, obra. Algo tan caro en este sí, sí, momento. Te quería sí, consultar algo em, sobre, sobre tu obra creativa, ¿no? Es decir, tu obra creativa, ok. mi pregunta era, ¿en algún momento es una intervención también sobre lo real o es solamente, digamos, un asunto de la ficción o son ambas cosas combinadas o cómo lo ves? Mira, mi vocación literaria, digámoslo así, em- empieza a partir de la lectura, pues. O sea, a mí, tú lees y te dan ganas de imitar eso que leíste, de Claro. imitar el hecho de la escritura misma. En mi caso, puedo mencionarte algunos autores que me impresionaron: Edgar Allan Poe, Julio Garmendia, que durante varios años lo estudié a profundidad. En el campo del periodismo de opinión, Cabruja. Cabruja de verdad que es un impacto. O sea, era mi ídolo, pues yo quería escribir como él. Siempre quise escribir como él, claro, no, nunca lo logré, pero ese era el modelo que tengo, que tenía, que es José Ignacio Cabruja.
y bueno, a medida que uno va leyendo, uno se va animando más a escribir. Entonces sí, en la ficción que he escrito hay cosas de mi vida. eh, Alguien dijo, no me acuerdo quién, que toda literatura es autobiográfica. Sí, en cierto modo es cierto, algo que tú viviste, lo retomas, le pones otro personaje en otras circunstancias y le inventas lo demás, pues de mi vida, de lo que me han contado también, cosas que me han contado que me parecen extraordinarias y las cuento. Eh, y otras cosas que imagino, por ejemplo, en La Bruja y Raskolnikov, de hecho, la anécdota rapidita de la novela, esa novela la venden ¿cómo se llama? En Amazon. Ah, qué bueno. La Bruja y Raskolnikov es bueno, porque puedo meter la cuña entre Claro, los oyentes que, de hecho, vamos a que- poner el enlace en la descripción del video para que la gente vaya a comprarla. exacto, en Amazon. La Bruja de Raskolnikov tiene dos partes. En una primera parte, bueno, muere un anciano, no se sabe si se suicidó o tuvo un accidente en el asilo donde los dos hijos lo alojaron. Los dos hijos son migrantes. La hija migró a Estados Unidos y el otro migró a China. Bueno, el que migró a China migró y con un trabajo de hacer guiones para mangas y Ok, qué bueno. para videojuegos, etcétera, etcétera. Pero se consigue con que están desarrollando una inteligencia artificial que lo va a desplazar del trabajo. De hecho, lo desplaza del trabajo. Hay un duelo entre él y la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo derrota y lo expulsan de la ciudad china, que me la imagino por las cosas que uno ha leído de cómo son hoy en día, hoy en día la sociedad urbana china. Es una sociedad donde hay cámaras por donde quiera y lo que llaman el control ciudadano, que van registrando tus buenas o tus malas acciones, eso te va sumando un crédito social. China es uno de los primeros países que tiene jueces, robots. Le comento esto a mis amigos en Venezuela y uy, la gente se sorprende, sí, hay jueces, robots. En Estados Unidos lo hay también, en Estonia, eh, incluso en Argentina también. Pero eso en Venezuela parece ciencia ficción. No, no es ciencia ficción, es la realidad. Y también A veces un en amigo Venezuela que presentó mi... normalizamos las cosas, porque en Venezuela tenemos, por ejemplo, voto automatizado, ¿no? Que ahí no hay en otros países. Ah, sí, sí, Mm. hay eso es cierto. Y por otro lado, la hija, que es migrante en Estados Unidos, se empata, deja al marido por una aplicación que descubre que el marido le está poniendo cacho, entonces se empata con un tipo que está tras una tecnología que le permite revivir las experiencias de su madre ya muerta. Ahora, Wow. lo cómico es que yo tomé eso de un autor, de Philip K. Dick, de un libro que se llama Ubik, que es una tecnología así, pues Ujú, que ujú. retoma los últimos impulsos de los cerebros de los muertos. Pero resulta que después que publico la novela, etcétera, etcétera, y trato de promoverla aquí en Venezuela, en los pequeños espacios que todavía quedan, ¿no? Donde uno puede promover la literatura, me consigo con que los chinos ya tienen una tecnología así, o sea, una inteligencia artificial que toma elementos de la identidad virtual de las personas. La persona se muere y las familias pueden quedar con una inteligencia artificial que interactúa con ellos. O sea, eso ya está. Claro, Entonces ya vivimos en un mundo de ciencia ficción. Es lo que totalmente. yo saco en Sí, conclusión. el Sí, sí. futuro nos alcanzó, ¿no? Exactamente. Me Así encanta, es. me encanta porque al final tu novela, como dice Josefina Ludmer, la real ficción, ¿no? Interviniendo lo real, pero también la ficción, y te Sí, sirve como un gran laboratorio sociológico, politológico, filosófico, sí. literario, tu novela, ¿no? Porque al final es una ventana al mundo contemporáneo y sus problemas, ¿no? Sí, sí, y bueno, es una historia de amor también, y tiene erotismo, también tiene de todo. Una amiga, la editora, decía, oye, pero tus libros son varios libros, porque uno puede agarrarlo por la vía del erotismo, hay erotismo, por la vía de la ciencia ficción.
también hay ciencia ficción. Yo le digo, no, no, Elizabeth, no, esto no es ciencia ficción, esto existe, esto es actual, esto está pasando. Y sí, bueno, La Bruja y Raskolnikov, vamos a hacer la cuña en Amazon, La Sí, Bruja bueno, y Raskolnikov es un personaje de Dostoyevsky. Raskolnikov, de la novela Crimen y Castigo. Raskolnikov es el estudiante que mata a la dueña de su, de donde él está alojado. Él alquila un cuartico de una vieja allí antipática, y él, como está en su rollo pre-nietzscheano, porque Nietzsche todavía eso, eso fue escrito antes de Nietzsche. El personaje quiere labrarse su propia moral, entonces él quiere determinar lo que es bueno y es malo, y para experimentar eso, mata a la vieja, pues mata a la vieja, que la presenta como una bruja, una vieja mala, pues. Y él la mata y pretende no sentir nada con ese asesinato. Esa es la historia del crimen y castigo. Bueno, ujú, yo ujú, tomo ese ujú. personaje, Raskolnikov, para ejemplificar los efectos de la culpa. Que hay un personaje en la novela que el tipo es el viejo que se muere al principio, pues el tipo siente unas culpas allí. Y bueno, eso explica muchas cosas que pasan en la novela, pero no le voy a arruinar voy a crearla, no le vaya a arruinar la lectura. Si es Claro. posible, consigan la novela en Claro, Amazon. bueno, La amigas y Bruja y amigos, Raskolnikov. amigues del pequeño auditorio, aquí debajo de este video van a encontrar el link de La Bruja y Raskolnikov de Jesús Puerta, si quieren saber un poco más de su narrativa y su trabajo creativo. En otro orden de ideas, hace poco vi una intervención tuya en un encuentro que se hizo en el CELAR, algo así como, se llamó algo así como el balance del chavismo o algo así, ¿no? Me pareció muy interesante tus intervenciones, ¿no? Muy acotadas, con un criterio. Sobre todo lo que me pareció más interesante es que yo vi como una voluntad en ti, más allá de la polarización, más allá de esas lecturas habituales, que a veces siento que el país ha caído como, o mejor, no el país, porque al final el país son muchas cosas, ¿no? Pero digamos el discurso público, político, a veces se circunscribe de repente cierta, como a, ¿cómo decirlo? Como a lo que el campo político define como que es lo que se debe discutir o lo que no se debe discutir, ¿no? Sin embargo, yo siento que el país actualmente está compuesto por muchos actores de muchos tipos, en muchos espacios, en muchos campos, ¿no? Culturales, políticos, comunitarios, deportivos, qué sé yo. El país está compuesto por muchos subconjuntos, ¿no? Digamos, Venezuela como un conjunto general y a su vez muchos subconjuntos que son obviados dentro de esa ecuación de lo que es el campo político, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco de esas lecturas que tú tienes sobre el país, sobre la crisis, ¿no? Más allá de lo, digamos, de ese facilismo, ¿no? Porque es muy fácil decir Chávez y Maduro fueron los que destruyeron al país cuando la crisis y la inflación comienza en el 83, después del Reaganomics y del Viernes Negro, por ejemplo, ¿no? Sí. Em, entonces me gustaría un poco que comentaras, porque si eres el lector de Cabruja, recuerdo a Cabruja en El País del Disimulo, ¿no? Y esas grandes lecturas que él hacía y que fueron tan, bueno, tan útiles como para que Coronil escribiera El Estado Mágico, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, no, la idea es evitar la polarización. La palabra ahí clave es polarización. Polarización es que tú esquematizas el mundo o un país. Mucho, un país por naturaleza es algo muy complejo, muy complejo. O sea, que hay distintos espacios, distintos tipos de gente, experiencias, relaciones en un país, pues. Todo país es una gran complejidad. Lo reduce a un esquema además un esquema que es difícil de sostener, pues chavismo por un lado y oposición por el otro. No, hay muchos matices, hay muchas diversidades, muchas cosas muy diversas. Además, el chavismo no cayó del cielo. El chavismo es una producción cultural política del país también. Además, ha durado mucho. Ya puede hablarse de un periodo histórico desde casi, bueno, vamos a ponerlo desde el 98, aunque tiene sus antecedentes en el golpe del 92, en el intento del golpe del 92, pero el chavismo es un periodo histórico.
así como lo fue el periodo de Adey Copey, así como lo fue el periodo de Gómez, son periodos históricos y en los periodos históricos pasan muchas cosas, para adelante y para atrás, para los lados, es muy complejo. Entonces, en ese evento al que tú te refieres, ese fue un primer acercamiento, eso fue a propósito de la publicación de un libro que yo participé con un capítulo. Después hubo otras experiencias, hace escasamente hace varios meses hubo otra experiencia de un balance del chavismo más completo, intervinieron ex ministros, más detallado, la parte económica. Hace poco un amigo médico en Maracay participó en un foro donde se analizaba la parte de la salud, por ejemplo, o sea, aspectos específicos, sectoriales, la salud, la economía, por supuesto, que se come casi todo. La parte de la educación falta, la parte de la educación falta de mover un poco esa discusión. Entonces, bueno, mi visión del chavismo, bueno, primero el chavismo no cayó del cielo. En segundo lugar, es un periodo histórico con todas las complejidades del término. Además, el chavismo tuvo una evolución. El chavismo trasciende a Chávez, porque con Chávez, bueno, se podría decir, bueno, eso es un movimiento tras un liderazgo carismático. Incluso amigos argentinos lo han comparado con el peronismo. Tal vez en algunas cosas se parezca, pero eso más bien tendría que ver con un aspecto antropológico, que es la tendencia de los pueblos a construir leyendas y a partir de leyendas ciertos cultos. Claro, En ciertos, en ciertos espacios populares se rinde culto a Chávez, como antes, te digo yo, como el culto a Bolívar o el culto a bueno, una experiencia muy común en una ciudad venezolana es las camionetistas, tú la conoces, las camioneticas de claro, transporte claro. colectivo, gracias al ánima de no sé qué, El ánima de Taguapire. el ánima de Taguapire, a fulanito de tal, hay esa El cuestión ánima de Benjamín antropológica, pues, Charles. también, algo así, pues. Sí, Entonces, eso hay, pues de eso hay en el chavismo, hay un chavismo popular que tiende a eso, a esa devoción, y hay un chavismo político que, bueno, que hay un libro mío que se llama Interpretar el Horizonte, que es un ensayo sobre cultura política, que hablo de que, bueno, el chavismo no es una ideología, no es una teoría, o sea, no puedes comparar el chavismo con el marxismo, por ejemplo, pues el marxismo es una teoría, más o menos coherente, aun cuando se le ha despotricado mucho, pero bueno, es una teoría, como podría ser, que te digo yo, el funcionalismo, el estructuralismo, es una claro. teoría científica. El chavismo no, el chavismo es un arroz con mango. El Rigoberto Las decía, mira, el eclecticismo se puede reflejar en una ensalada. Puedes hacer una ensalada con las ideas de distintas teorías. Y una ensalada, pues, tienes que buscar que tenga buenos ingredientes, buen sabor, tal y que sea una ensalada. Pero también el eclecticismo puede ser un basurero, o sea, donde tú tiras las cosas que ya no sirven de muy diferentes fuentes. Entonces el chavismo tiene de las dos cosas. Por un lado, una ensalada, un arroz con mango, como decimos en Venezuela, una ensalada de ingredientes muy diversos, pero también a veces es un basurero. Ahí cabe desde un nacionalismo infantil, romántico, de los héroes de la independencia, es un mito guerrero, como podría ser la Ilíada, ¿no? La Ilíada venezolana, que es Venezuela heroica, que es el libro del siglo Claro, XIX. Puede haber ese nacionalismo, puede haber un marxismo actualizado, puede haber un izquierdismo guevarista que haga énfasis en el heroísmo, que es una especie de izquierda más religiosa, pues el estilo del Che Guevara, pues, claro, el lo Che veo. Guevara, que grandes Bueno, en el sentimientos de 23, amor. en el 23 de enero hay las capillas esas famosas, ¿no? Las he visto con mis ojos. Sí, 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 sí. La piedrita, Entonces hay una etcétera. mezcla, bueno, hay elementos de teología, incluso ahora Maduro le metió la cuestión evangélica. Uno sabe que, por ejemplo, Maduro y Cilia Flores rindieron culto o rinden culto todavía, no lo sé, a Saibaba,
hay elementos de santería por la influencia cubana, entonces eso es un arroz con mango, eso es claro. un eclecticismo muy fuerte, un sincretismo más bien. Jesús, y una Entonces, pregunta, ¿y bueno, tú sientes que ujú, existe he escuchado hablar de que existe algo como el madurismo? ¿Tú crees que eso existe o es simplemente... Sí, que uno puede hacer una división entre madurismo y sí, chavismo, por ejemplo. sí, 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 porque es que ya desde, fíjate, los desprendimientos del chavismo original, el chavismo con Chávez, digámoslo así, a partir de la muerte de Chávez empezó a tener como desprendimiento de grupos, pues, empezando por los ministros, pues, Jordán y toda la gente que se fue con él, que renunció a Maduro, denunciando falta de control en la asignación de los recursos. Después se fue Rafael Ramírez, que tiene que ver con la gestión en PDVSA, pero también hay un problema político allí. Otros exministros, Oli Millán, Héctor Navarro, etcétera, etcétera, que se fueron desprendiendo del chavismo y del PSUV y fueron ensayando nuevos rumbos políticos. Eso también es muy complejo, ¿viste? Te lo digo yo y aquí entre nos, aunque nos están viendo 1000 personas, entre nos yo estuve metido en eso. Pues, incluso una vez estuve en una reunión donde estaba desde Clever Alcalá, Cleber Ramírez, Cleber ¿será? Ramírez, sí, Clever Ramírez, pasando por la fiscal, llegando a Marea Socialista. Había también un arroz con mango de gente que tú veías que eran muy diferentes una de otra, pero que todos eran disidentes, pues, Yo disidentes recuerdo del ese chavismo momento, sí, oficial. lo recuerdo. Sí, eso fue en el 17, eso fueron 2 días antes de las elecciones de la constituyente esa que convocó Maduro. Mm, 2 días, sí, 2 días. Entonces tú veías, oye, pero con esto no se puede pegar ni con saliva el oro, porque de verdad que eran liderazgos muy diferentes y todo eso lo unificó la figura de Chávez. Y Chávez unificó desde un pensamiento muy de derecha hasta un pensamiento ultraizquierdista y hay de todo, había de todo. Entonces con la muerte de Chávez se fueron desprendiendo distintos grupos. Nosotros aquí en Carabobo formamos un grupo de pensamiento crítico que hizo algunas declaraciones, pero bueno, quedó como, ahorita no es más que un grupo de WhatsApp, no hay ninguna organización allí. Pero entonces, bueno, después vino, bueno, la separación de Marea Socialista, la separación de muchos factores, hasta culminar con esto del PCB, de Juan Barreto, de los exministros, la Plataforma de Defensa de la Constitución. Hay muchos factores allí que provienen del chavismo, efectivamente, pero son como de izquierda, pues, y la izquierda es una categoría que es muy anterior al chavismo e claro. independiente del chavismo. O sea, es una idea que hay que repetirla mucho, porque a veces por cuestiones generacionales se identifica chavismo con izquierda y no es así, no es así, para nada, para nada. El chavismo es un fenómeno de la cultura política venezolana que es una mezcla, pues, una cuestión muy sincrética, menos coherente que Acción Democrática y COPEI, fíjate, porque Acción Democrática y COPEI surgen con un programa muy claro. Todavía en el 2000, yo trabajaba en la escuela de planificación por ahí por el 2010, por allí, y todavía eso se discutía qué carajo significa socialismo del siglo XXI. Nadie sabía, bueno, es esto. Nadie sabía, lo más que había era, bueno, como recoger las cosas, incluso Los de textos Teodoro de Peskov, Heinz pues, por ejemplo. Dietrich, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, que fíjate que Dietrich terminó alejándose de Chávez. Ujú, Dietrich, que ujú. fue el inventor de la frase socialismo del siglo XXI, terminó separándose de la experiencia de Chávez por razones políticas, etc. No es el caso aclarar aquí. La idea es que el chavismo contenía muchas cosas y eso lo hacía muy ambiguo en sus definiciones conceptuales, pero eso era una ventaja porque entonces permitía agrupar un montón de gente
de muy claro. diferentes No, y procedencias eventualmente que... mm, alguna de esos grupos se termina imponiendo en el poder eventualmente, ¿no? Es inevitable también. sí, eso fue lo que pasó con Maduro. O sea, una clave de interpretación de la historia eh, del país, la historia política del país, es solamente una de las historias. Es como Maduro logró, porque es un logro, ir saliendo de gente incómoda, pues, poco a poco, pues. Fue exacto. Salió de los ministros que eran más de confianza de Chávez, salió del otro, lo fue expulsando, hubo como micropurga. Micropurga. Claro, Maduro no es Stalin. Eso también hay que tenerlo claro. O sea, las purgas de Stalin eran sangrientas, eran Perseguirte hasta terribles. el Aquí otro está lado del mundo, ¿no? para matarte, en el caso de Trotsky, ¿no? Pero aquí hay algo de eso, no tanto, no tanto, pero tampoco, fueron purgas políticas y hubo persecución, hay persecución, hay impedimento para la participación política. Bueno, lo que le hicieron al PCB es Claro. terrible, pues le quitaron pues, la representación legal al Partido Comunista de Venezuela. Y así como ese, muchos grupos no les permitieron su inscripción como partido político, el grupo de Juan Barreto, el grupo trotskista que tuvo el chavismo, María Socialista, etcétera. Entonces, esa es la circunstancia. Ahorita hay una situación de decadencia y bueno, hay una posibilidad de que el PSUV, Maduro, pierda las elecciones. Eso es una posibilidad. Ya. Bueno, yo no soy politólogo, ¿no? No me gusta como aventurar escenarios. Claro, claro. Sí. Sobre todo porque cada vez veo, incluso con ciertas disciplinas. Hace poco estaba leyendo un libro de Peter Turchin. Él se hace llamar como él estudia la cliodinámica, ¿no? Entonces la Ujú, cliodinámica es como una mezcla de historia con ciencia de datos, ¿no? Entonces los tipos lo que hacen ujú. es cruzar toda la información que tienen con inteligencia artificial y con la data disponible, análisis cualitativo, cuantitativo, y proyectan eh, futuros políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Predicciones. sí, predicción. Entonces la tesis de Turchin en su libro sobre Cliodynamics, que lo tengo por aquí, te lo voy a mostrar, Ah, bueno. se llama... Voy a buscarlo. Sí, se llama End Voy Times, a buscar. como fin de los tiempos. Entonces se llama Élites Sí. contra Élites y el camino de la desintegración política, ¿no? Este tipo da clase en Oxford, creo. Ajá, sí. Lo cierto es que Turkin lo que dice es que, por ejemplo, esa visión que él tiene, que yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas, por ejemplo, no estoy de acuerdo en predecir el futuro en política, por ejemplo, ¿no? Es decir, se pueden Ujú. ver tendencias, cosas, pero así como declarar lo que va a pasar, yo creo que todavía hace falta mucho para eso y no creo que se llegue a eso tampoco, tal vez con la inteligencia artificial, pero más provocado que por un asunto de la subjetividad humana real, ¿no? Y la complejidad de las Sí. relaciones sociales. Pero lo que dice Turchin sobre Estados Unidos, porque se ha dedicado a estudiar Estados Unidos, él dice que va a haber una guerra civil, por ejemplo, eventualmente, ¿no? En Estados Unidos. Entonces el asunto está en que incluso lo tienen calculado, ¿no? Para estas fechas, para estas épocas que estamos viviendo, ¿no? Pero lo que él dice, que me parece muy cool, es que él dice como, bueno, pero el colapso es evitable, dice él, ¿no? Tampoco es que esto es una declaración ya de algo dado, ¿no? Entonces un poco pienso eso en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar eso también al escenario venezolano, ¿no? Es decir, si bien hay ciertas tendencias, no necesariamente va a ser eso lo que va a suceder, ¿no? Y que tenemos que estar también como preparados, ¿no? Para leer esa situación y ver cuál va a ser nuestra participación ahí. ¿Nos estás escuchando? ¿Me estás? Bueno, como te decía, ¿no? De repente es muy interesante estas disciplinas que te permiten analizar los datos y ver cosas, ¿no? Pero el futuro no se Sí. puede predecir hasta que no sucede, hasta que no va la gente a votar, hasta que no se mueve, ¿no? Claro. Al final lo que demuestra siempre que todo esto es realmente una demostración de fuerza, de algún modo, ¿no? Desde el Sí. asunto de sacar a la gente a votar, cómo sacarla, cómo moverla, ¿no?
Pero ¿cómo ves tú eso? Digamos, sin la perspectiva esta de querer ver el futuro, ¿no? Sino simplemente de ver las diferentes posibilidades de lo que puede pasar y qué se puede hacer más allá de lo que suceda. Eh, hay una, por cierto, no me acordé, hay una saga de novelas de Isaac Asimov, de la Fundación, que hay un personaje que se llama Sheldon, Ari Sheldon, que él crea una ciencia que se llama psicohistoria, que Psicohistoria. es estadística y que predice el futuro. Yo no soy Ari Sheldon, y lo que se ve es lo que muchos analistas, bueno, entre ellos yo, han señalado. Este es un enfrentamiento entre maquinaria, la maquinaria que está ahí metida, la maquinaria no solo del partido, no es una maquinaria de partido, es una maquinaria de partido-estado, porque hay un uso abusivo de los recursos del Estado para la movilización, para el control de la gente, maquinaria contra emoción. Y las emociones, bueno, son muy diversas. Ahí hay esperanza, ahí hay mucha rabia, mucha ira, incluso odio, ¿por qué no? Yo también escribí en estos días que el odio es un sentimiento humano como el amor, pues eso existe, eso está ahí y a veces es decisivo, a veces es decisivo en la historia. Maquinaria contra emociones, contra sentimientos. Hay un gran descontento contra el gobierno, que eso se expresa de diversas maneras, incluso esa separación entre chavismo y madurismo. Por madurismo se entiende la persona que está con el gobierno por una cantidad de, bueno, yo lo veo como chantajes emocionales, no votes por el imperio, un poco la lógica, esa es la polarización, ese madurista o que está beneficiado, está enchufado de alguna manera, o incluso yo he llegado a pensar, tomando en cuenta las señoras que están al frente de los clubs o de las VH, que son mujeres, son señoras, pues, un sentimiento de poder, o sea, que ellas tienen poder, entonces ese orgullo, esa sensación de poder que es muy gratificante, eso influye en su conducta. Ese es el madurismo. Y bueno, en el madurismo también entra gente que es muy ingenua políticamente, pero sumamente ingenua, por no decir otra palabra. Y el chavismo, que bueno, que es gente que todavía cree que el proyecto de Chávez, que, que ha sido traicionado por Maduro, por la aplicación por parte de Maduro de medidas neoliberales. Entonces, hay un gran descontento por la situación económica, la situación de los servicios, la luz se va a cada momento, apagones de 5, 6, 7 horas, el agua, la situación de los servicios, la bonificación del sueldo. Nosotros los venezolanos no cobramos sueldo, cobramos es bono. Claro, Hay una práctica aniquilación del derecho laboral, no hay contratación colectiva, es una situación bien fuerte. Entonces hay un gran descontento y la intención de votar más que a favor de Edmundo González o María Corina Machado, más que a favor, es en contra del gobierno. claro, Y ese voto, el voto en contra, eso se ha manifestado muchas veces en la historia contemporánea de Venezuela. O sea, los cambios de presidente durante el periodo de Edipo Pérez fueron muchos votos en contra. Incluso, no sé, no habías nacido cuando hubo aquel resurgir del perejimenismo a finales de la década de los 60, 70. eh, Resurgió el perejimenismo, la gente que seguía a Pérez Jiménez, pero era porque estaba recha, pues estaba molesta. Y voto es un voto en contra, no a favor, es un voto en contra. Igual los llamados fenómenos electorales, desde el protofenómeno electoral que fue Renio Tolina, que murió antes de ser candidato presidencial. Estoy hablando de la década de los 70. Y así, hasta el propio Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez fue un fenómeno electoral y mucho de su voto es un voto en contra de Copey, pero también
después las elecciones siguientes, tanto así que la polarización de Ecopey se rompe en el 93 cuando gana Caldera, porque la gente votó en contra de Ecopey, incluso votó por Caldera, que era el fundador de Ecopey, del Partido Social Demócrata Cristiano, contra su propio partido. Entonces, ese sentimiento en contra del gobierno de obstinación, de rabia, de ira, de odio, etcétera, etcétera, eso se va a expresar. Y es muy amplio, es muy Claro, amplio. Eso toca claro. incluso las bases del PSUV. Es Incluso, interesante lo que dices y esa comparación histórica, porque pensaba en cómo entonces todos estos líderes en sucesivos momentos históricos límites como el actual han instrumentalizado las emociones de la gente, ¿no? Para votar en contra. así es, así es. El mismo Chávez, pues. Claro, Chávez fue un fenómeno electoral que él capitalizó toda la frustración, la rabia que había, pues, en los 90, y lo expresó y lo manifestó en su discurso, en su lenguaje, en sus actitudes, en su desplante, porque la gente realmente estaba molesta, realmente estaba molesta. En claro, estos días vi un video de Arturo Blar Pietri. Hago la aclaración porque sé que aquí lo están viendo gente que no es de Venezuela claro, y además es muy joven. Blar Pietri es un gran escritor venezolano, referencia a la cultura venezolana. Y él era muy crítico de Dico Pei porque él representaba la intelectualidad del periodo anterior, pues, incluso del prejimenismo o del gomecismo. Y él decía, te estoy hablando del año 95, será un video, que le hacía una entrevista y tal, y él decía, no, Venezuela fracasó, una frase muy fuerte, claro, Venezuela fracasó, y te estoy hablando del año 95, Chávez gana las elecciones en el 98, entonces ese sentimiento de rabia, de frustración no es nueva, pero ahorita está muy fuerte y puede determinar una situación de cambio político importante en Venezuela. claro, qué interesante todo lo que me dice. Me gustaría ahorita pasar a otro lugar. Yo creo que me gustaría abordar otro par de lugares ya para como para cerrar la entrevista, ¿no? Porque realmente que son tantos Sí. lugares que podremos visitar con tu trabajo, con tu obra, con tu reflexividad, ¿no? Porque No, como no, bien, y contando que hay luz ahorita. y contando que hay luz, exacto. Sí, porque para que sepan las personas que nos ven en el pequeño auditorio, la comunicación se cayó en algún momento por el internet, pero bueno, gracias a la tecnología vamos a editarlo y todo va a quedar como que si no hubiese sucedido, pero pasó. Me Sí, gustaría un poco que nos hablaras sobre Valencia, sobre Carabobo, ¿no? Porque yo veo Valencia, veo a Carabobo como un referente cultural importantísimo para la historia del país, ¿no? Pero sobre todo yo hablo sí, desde la historia que yo conozco, que es la historia intelectual del país, ¿no? Es decir, pienso en Pocaterra, pero también pienso en la Universidad de Carabobo, también pienso en la revista Poesía, sí. ¿no? También pienso en los grandes poetas venezolanos que pasaron por ahí, que pasan y que están ahí también, desde, qué sé yo, desde Teófilo Tortolero hasta desapariciones recientes como la de César Panza, ¿no? Es decir, siempre Sí, Valencia ha sido un lugar en donde hay gente como Carlos Justi, como Yuri Valecillo, pero también personas em, como Víctor Manuel Pinto también más recientemente, ¿no? Robert Rincón, es decir, sí, tú mismo, ¿no? Es decir, yo siento que así como Mérida, así como Barinas y otros estados del país, yo siento que Valencia, Carabobo es una potencia intelectual, cultural, política importante, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso, porque de cierta modo también así como hay esos sesgos políticos, comunicacionales en torno a la política, esas polarizaciones, me parece que también a veces, bueno, Caracas se sigue imponiendo, aun cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? De nuestra historia. Caracas se sigue imponiendo cuando hay una vida sumamente activa, una contracultura, diría yo, tan viva, tan presente y que no se ha detenido, porque hay proyectos que han continuado aún con la crisis y que vienen de Carabobo, de Valencia propiamente. Me gustaría que me comentara algo. sí, ¿Qué te provoca esto que te estoy comentando sobre mis comentarios sobre Carabobo y sí. Valencia? Bueno,
en primer lugar, hay un movimiento poético muy fuerte, no solo en torno a la revista Poesía, que es una revista histórica de la Universidad de Carabobo, una revista centrada en la poesía que dio a conocer poetas de distintas partes del mundo. Ahí hay una característica de ese grupo de poetas que eran traductores también. No hay nada más difícil que traducir poesía. O sea, ¿cómo traduces? Eso es muy difícil, traducir poesía. Reinaldo Perezotti, el Filotopolero, ¿cómo se llama el de la tercera? Bueno, Montejo, ¿no? etcétera. Montejo, Eugenio Claro. Montejo, No, y ahorita gente joven, por eh, ejemplo, como y gente José Mestre joven. Infante, ahorita, ¿no? Que está escribiendo cosas interesantes. Es decir, veo como toda Sí. una linealidad muy interesante, ¿no? Y las poetas, Ujú. las poetas, María las Alejandra, ¿no? muchachas Ujú. poetas, María Alejandra Rendón, Bielciaria, Azul eh, Urdaneta. Azul Urdaneta, mucha gente, Hay gente muchas que piensa, poetisas. además, ¿no? Que no solamente escribe poesía. Miri Berbín, Miri Ujú. Berbín, sí, y eso es un movimiento, como Ujú. tú dices, es un Bueno, movimiento que El Diente permanece. Roto, esta revista tan importante que hay. Bueno, la plataforma de Victorino, gran amigo, Rafael Victorino Muñoz. Me, re- me río porque yo le prometí algo y no se lo he cumplido. Hacerle una nota a la novela con la que él ganó un premio, diario, el diario de un sinvergüenza. Bueno, Y Victorino, todavía le estás debo invitado. Vamos a extenderle, disculpa que te interrumpa, profe, pero bueno, vamos a, cómo no. vamos a entenderles la invitación a Victorino y a las personas de Valencia que nos están viendo ahorita. Son bienvenidas, bienvenidos al pequeño auditorio. Espero que podamos seguir hablando en el futuro. Sí, Ajá, sí. sigue contándonos, No, disculpa no, que te interrumpa. y todos nos conocemos. Esa es la ventaja de Valencia. Valencia es una ciudad casi de 2 millones de habitantes, pero nos seguimos conociendo todos, pues, porque en realidad tiene muchas maneras de pueblo, de pueblito. Entonces, sí, nos conocemos todos. Victorino presentó mi novela, le ha tocado presentar mi novela, de Raskolnikov. Él dice que me ha leído parte de mi obra porque no se ha leído varios libros todavía, parte porque esos libros todavía no están en PDF, entonces mientras no estén Claro. en PDF, eso no soy cool. Este, eh, Todavía hay figuras como Laura Antillano que viven aquí, que hacen vida cultural aquí, muy activa todavía. Contemporánea con el Eh, boom latinoamericano, por cierto. y no, bueno, un poquito posterior. Esa ya es una generación post-boom. Está Laura, está, ¿cómo se llama? Napoleón Oropesa, que murió hace poco, Ujú. Grande, sí. que ellos son como la generación post-boom. Yo soy de la generación posterior a esa. Está también No un soy tan viejo tampoco. varineses adoptados valencianos también, ¿no? Marinense, sí, sí, Luis sí, Alberto sí, Angulo, este otro señor de Arismendi, que exacto. se llama el poeta Sí, sí. Adelis Rodríguez, Este, Rivero, perdón, Adelis Rivero. Adelis Rivero. Rivero, sí. Sí, por aquí de Valencia se puede decir lo que se dice del León Nicaragua. El León decía que hay muchos poetas por kilómetro cuadrado. Hay un poeta casi en cada cuadra, ¿no? Como en coro, Y es dicen. cierto, Dicen que uno levanta una piedra y sale un poeta en coro y en Barina, ¿no? bueno, imagínate, y en Barquisimeto tú levantas una piedra y te sale un cantante. Que sale un O, cantante. sí, o poeta también. En Barquisimeto hay un movimiento artístico, lo que tú dices, pues, en Maracaibo, ¿qué te puedo decir de Maracaibo? Muchísimas cosas. Increíble, ¿no? Pero siempre Caracas, la tradición centralista, coño, la gente ve solamente Caracas, y no, es en todo el país y se ha mantenido a pesar de la crisis, eso es importante. Incluso ha mantenido sus vínculos con la gente que ha migrado. Claro. Hay una comunicación, una cierta comunicación, incluso con escritores poco conocidos. No sé si tú conoces a Héctor Bujanda. Me suena, pero no lo Héctor, conozco. Héctor, Héctor tiene una novela que fue premiada, creo que por Planeta. Se llama La Última Vez.
Yo una vez le pregunté, mira, ¿y ese título de esa novela se refiere a The Last Time de los Rolling Stones? Los Rolling Stones tienen una canción que se llama The Last Time, la última vez. Entonces, no, hay una canción así. No sabía. Me sentí como a veces me pasaba cuando daba clases que hacía referencia a Escaleras al Cielo de Led Zeppelin y cosas, y los muchachos se quedaban en la luna. Claro. Ya no son referentes culturales de Bueno, Zeppelin, mucho menos los Beatles. dicen que la gente de mi generación, cuando bromea con los más jóvenes, con memes de los Simpsons, ya no saben, Eh, no conocen ya la referencia. Ese es un signo no, del no, cambio no. generacional, ¿no? El cambio generacional es increíble. Y lo peor es que uno cree que sí, que tiene esa referencia, pero no. Claro, A veces es curioso porque los guionistas de series del streaming a veces juegan con esas referencias. Pues. Por ejemplo, un lugar común, cuando hay una presencia demoníaca, ponen simpatía por el diablo, el inicio claro, de la simpatía por el diablo de Rolito. Ese es un lugar común. claro, Bueno, hay gente que no capta, por problemas de edad, pues no capta la referencia. claro. O sea, escuchan la música, pero Es como, por no ejemplo, les- el título de tu novela, aunque yo conozco Crimen y Castigo muy bien, yo nunca me di cuenta que hacía referencia el título de tu novela, a Crimen, Raskolnikov. a ese Raskolnikov. Sí, De hecho, estaba sí, pensando, sí. lo equivoqué, yo pensaba que era Bulgakov, ¿no? El dramaturgo, no sé, hubo un No, no, lapso, no. tuve un lapso, sí, 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 sí. No, bueno, eso también, claro, ningún escritor te va a decir yo hice esto por esto y por esto. O sea, esas son decisiones que son claro, inconscientes, qué sé yo, no sé. Este, pero la idea era hacer alusión a las culpas, que claro. es un sentimiento muy, muy terrible. Pero entonces, pero bueno, queda ahí como una cosa como rara, pues llama la atención por lo raro, ¿quién será ese? Claro, excelente. Sí, Bueno, para hacerte una última y pregunta, porque a mí ajá, me gusta que los entrevistados, las entrevistadas, las personas invitadas a este pequeño auditorio sean los que cierran. Yo primero digo unas palabras para cerrar y tú terminas la reflexión, ¿no? Tu presencia como invitado al pequeño auditorio. Bueno, amigas y amigos, amigues del pequeño auditorio, les invitamos a que le den me gusta a este video, a que dejen su comentario, qué les pareció esta conversa con este extraordinario académico, escritor y pensador venezolano, Jesús Puerta, creador integral, interdisciplinario, como ustedes podrán ver, ¿no? Recuerden que La Bruja y Raskolnikov lo van a poder comprar en ese link que van a conseguir en esta descripción debajo de este video. Van a conseguir la biografía de Jesús Puerta y abajo el link para descargar, perdón, para comprar la novela a través de Amazon. Otra cosa que quería comentarles era, bueno, que compartan este video, compártanlo entre las personas que amantes de la literatura, que les interesa la política, que les interesa un momento tan crucial para la política venezolana como el actual. Seguramente las reflexiones de Jesús Puerta, quien no solamente es comunicador, sino también estudió literatura y tiene un doctorado en ciencias sociales, bueno, es una persona autorizada de algún modo para hablar e intervenir en estos temas con el criterio adecuado. Profesor Jesús, bueno, primero quiero agradecerte por tu presencia en el pequeño auditorio y me gustaría que, bueno, que cerraras con alguna reflexión, sobre todo hablándonos de en qué estás trabajando ahorita, cuáles son tus planes, tus proyectos creativos, literarios, reflexivos a futuro y bueno, que nos dejes algún tipo de consejo, comentario o saludo a las y les presentes en este pequeño auditorio. sí, bueno, lo primero es que un poco trayendo la frase de la amiga, gracias a Dios que vivimos estos tiempos son muy interesantes, porque por un lado hay vientos de guerra mundial nuclear, tiempos apocalípticos, la inteligencia artificial, por otro lado, yo viviendo en este país tan conflictivo y tan loco, o sea, Venezuela es algo bueno, hay que vivirlo, bueno, como cualquier otro país latinoamericano, pues, en realidad, porque si tú te paseas por Perú, por ejemplo, por México, Nicaragua, de verdad que los países latinoamericanos cada uno tiene su locurita, pero Venezuela ahorita, de verdad, estamos viviendo momentos muy tensos. Sabemos
que después del 28 de julio vienen momentos más tensos todavía, más complicados, que bueno, ameritan, no sé, ser, por un lado estoicos en el sentido de aceptar las leyes del universo y agradecer, pero por otro lado nietzscheanos porque, bueno, se trata de asumir la vida y asumir las decisiones y sus consecuencias con todo lo que trae, incluso el dolor. Entonces sí, es bien interesante el momento que nos toca vivir a varias generaciones, a mi generación que tendrá su criterio, las nuevas generaciones que tienen su criterio, muy diferentes. Son varios mundos que se miran aquí. Mis proyectos actuales, mira, yo tengo desde hace tiempo la idea de escribir la novela del periodo del chavismo, o sea, con personajes que yo he conocido, mezclar gente que yo he conocido y construir mis personajes para dar cuenta, algo así, no sé si tú conoces una novela de John Dos Pasos, que es una, que son dos, que de 1917 Sí, creo que se claro, la llama, historia de Estados este, Unidos, que, sí. es- Ujú. que sí, sí, que son, que es una historia contemporánea de Estados Unidos, pero el gran dinero. El gran, sí, Recuerdo sí. que una de las partes, el Son gran varios dinero de libros. John Dos Pasos. Sí. Entonces son varios personajes, cada uno con su vida, pero se va reconstruyendo. Tengo esa idea de escribir eso. Ya he Se llama escrito algo así algunas como cositas. USA Trilogía, algo así. La trilogía de USA. Ujú. Esa es de John Dos Pasos. Eso es lo Utiliza, bueno de hablar con él. utiliza como títulos de periódicos, es fascinante. Yo le Títulos de periódico, esa estructura es del carajo. Maravilloso, maravilloso. Y qué bueno que estoy conversando con alguien que sepa de eso, qué bueno. Bueno, eso, un libro un poquito más serio que es haciendo un ajuste de cuentas con Marx, que ya en un plano más ensayístico, y bueno, algunos cuentos, porque es que ocurren muchas cosas alrededor, dignas de ser contadas, anécdotas de señoras del club, pasando por muchachos. Este, hay, hay muchas cosas por contar y de verdad que a veces siento que no me da tiempo porque además de escribir, yo trabajo para sobrevivir, que es muy importante. Claro. Entonces, de verdad que se me amontonan las cosas. Eso es muy bueno porque eso garantiza que yo me iré a morir no tan pronto, pues. Claro. Porque tengo muchos proyectos, entre ellos publicar las cosas que ya he escrito. Yo tengo como 4 novelas inéditas que tengo que buscar la manera de editarlo y otras cosas por allí. Entonces, estamos en eso, pues tratando de recoger. Uno siempre trata de, como escritor y como científico social, uno siempre trata como de expresar la época que le tocó vivir, ¿no? Un ser histórico y uno trata de expresar lo que ve, pues. También como periodista, ¿no? El periodismo es como un espejo que refleja lo que se encuentra por el camino. Entonces, estoy en eso, estoy procesando esas cosas. Bueno, Jesús, muchas gracias por estar en nuestro pequeño auditorio. Y bueno, atentos, editoras y editores. Aquí hay novelas inéditas en el haber, en el Sí. ajar de Jesús Puerta, así que toquen esa puerta que seguramente se abrirá con un Oye, libro sí, inédito. qué bueno, Se abrirá con un libro qué inédito. bueno. Sí, y bueno, muchas gracias Sí. por participar con nosotros en este pequeño Gracias a auditorio. ti, Y bueno, les gracias invito. a ti, fue un- No, no, fue comenta. un rato muy grato, fue un rato muy grato. Qué bueno, gracias a ti por Sí. tu tiempo. El tiempo es muy valioso, sobre todo estando en Venezuela, en el tiempo que necesitamos para recoger agua, para aprovechar la luz, para aprovechar el Sí. internet al máximo posible. Y Así bueno, es. recuerden, pueden comprar La Bruja y Raskolnikov en Amazon. Yo les voy a dejar el link acá abajo de este video. Y bueno, y seguimos en estos diálogos con Venezuela ampliamente, con el mundo, porque se trata en este momento de mostrar cómo Venezuela puede de algún modo mostrar liderazgos globales, ¿no? Y liderazgos que interpretan al mundo en su complejidad y sobre todo que nos dan luces, ¿no? Porque no todo es ruina, no todo es fragmento. Detrás de esa ruina, detrás de ese fragmento, lo que hay es siempre un retoño, ¿no? La vida rehaciéndose. Entonces, muchas gracias por participar, Jesús, y muchas gracias a Gracias. ustedes por estar en este pequeño auditorio. Y no se olviden darle me gusta y compartir este encuentro. Hasta el próximo Muchas gracias. pequeño auditorio.